Bueno, muy buenas noches, tardes, qué pena, ¿cómo están? Les envío un cordial saludo. Me presento, mi nombre es David Alonso Hernández López, yo soy docente de la Facultad de Ingenierías del área de Ingeniería Industrial. El día de hoy, junto a mi compañero y profesor Francisco Capello, vamos a estar compartiendo con ustedes un espacio donde vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con el razonamiento cuantitativo, todo esto presto, ¿cierto? Lo que van a hacer las pruebas, a ver, creo que algunos de ustedes de la parte de tecnología van a presentar y ya posteriormente los de las carreras profesionales también van a estar prestos a realizarlas. Entonces, básicamente la idea es poder contextualizar un poco acerca de todo este tema y posterior a eso poder realizar algunos ejercicios con unos test que estoy seguro les van a servir bastante y que obviamente pues en el momento de presentarlas vamos a poder tener algunas bases iniciales para poder realizarlas. Entonces, cabe resaltar, ¿cierto?, que esto es un proceso, obviamente, que durante sus carreras ustedes han venido adquiriendo algunos conocimientos, pero que sí, entendamos que el razonamiento no solamente está basado en aritmética o problemas comunes que va a poner, obviamente, en este caso el IFES, sino también entender desde el punto de vista cuantitativo a qué se refiere y bajo qué contexto se realizan las preguntas por parte del IFES. Entonces, pues continuemos ahí, Francisco, por favor. Espero estén viendo la presentación. La que sigue, qué pena. Bueno, entonces, ¿cierto? Es sensibilizar a los estudiantes de la Corporación Universitaria Remington en toda su modalidad. Estas pruebas y en este caso obviamente darles a conocer un poco sobre cuáles son, digamos, las estrategias que se van a utilizar para poder presentar estas pruebas. Siguiente. Muy bien, entonces desde la definición, ¿cierto? Piensa uno muchas veces que al hablar de razonamiento cuantitativo vamos a ir a enfrentarnos a problemas puntuales de matemáticas o como dice aquí, limitados simplemente a aritmética básica. Y esto va más allá. Desde su concepción como tal, les decía al inicio, el IFES, el razonamiento cuantitativo, lo ha definido como un conjunto de elementos, ¿cierto? Digamos lo que en este caso se evalúan a través obviamente de ejercicios cuantitativos, contextos, análisis a nivel cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral, ¿cierto? Dentro del contexto, la evaluación del razonamiento cuantitativo propio de los exámenes de saber indaga por el nivel de desarrollo de dichas competencias, ¿cierto? Que se involucran a través de preguntas estructuradas. Entonces, básicamente eso, como les decía y como lo describe el párrafo, digámoslo a nivel inicial, no solamente está enfocado hacia un área de aritmética básica, sino que trata en lo posible de evaluar en ustedes competencias que tienen que ver desde los focos culturales, sociales, políticos, pero todos obviamente de una base matemática. Entonces, casi que aquí obviamente, seguramente ya vieron algunos de los módulos que tienen que ver con competencias comunicativas. Es muy importante obviamente tener muy presente que el desarrollo de este tipo digámoslo, de área tiene que ir mucho de la mano obviamente con la competencia comunicativa. Entonces, continuando ahí, Francisco, por favor, dentro de lo que se evalúa como tal en estas áreas, un momento que pase, dentro del razonamiento cualitativo, ustedes van a encontrarse cuando la presenten con 30 preguntas que tienen que ver acerca de este módulo. Va a haber una primera base de interpretación y representación que comprende y transforma la información, en este caso, deben un momento, la información cuantitativa presenta en diferentes formatos, en series, gráficos, tablas. Aquí básicamente nos vamos a encontrar gráficos y tablas que nos van a ayudar precisamente a entender la representación que tiene que ver en esta área. Va a haber un área, un componente de formulación y ejecución. En este componente vamos a enfocarnos en el diseño y ejecución de planes para solucionar de forma adecuada un problema obviamente que se presente en el medio a través obviamente de información cuantitativa. Vamos a obviamente argumentar, ¿cierto? En este caso vamos a evaluar procedimientos y estrategias matemáticas. Va a haber un componente estadístico que enseguida en uno de los ejercicios vamos a poder desarrollarlos. Va a haber un componente de geometría y por último se va a hablar un componente de álgebra y cálculo. Obviamente que cada una de estas áreas o componentes, cada uno de ustedes ha tenido oportunidad de poder validarla. Sigamos, Francisco, por favor. Muy bien, entonces, dentro de cada una de estas competencias, obviamente hay una afirmación, ¿cierto?, que se estipula y por ende hay una evidencia que también desde el IFE se busca identificar.
En la afirmación inicial, que tiene que ver con las competencias, ¿cierto? Se comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en los diferentes formatos, y como evidencia se presenta que debemos de dar cuenta dentro de la evaluación de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos con series gráficas, tablas y esquemas, como les decía ahorita al inicio, y transforma la representación de una o más piezas de información. En formulación y ejecución, pues digámoslo, en este caso se pretende que frente a un problema que involucra información cuantitativa, se plantea e implemente estrategias que lleven a soluciones adecuadas, diseñar planes para la solución de problemas de información cuantitativa, ejecutar un plan para de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática, y resolver un problema que involucra información cuantitativa o esquemática. Ya enseguida, dentro del desarrollo de los ejercicios, vamos a poder identificar cada una de estas afirmaciones y evidencias. Entonces, esta es la primera parte. Sigamos ahí, Francisco, por favor. Muy bien, y en esta parte de argumentación lo que se busca es que se valide los procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar soluciones a problemas. Hay 3 evidencias que se plantean afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en un marco de solución de un problema, argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos, y por último se establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado. Siguiente, Francisco. Muy bien, entonces obviamente dentro del contenido que les hablábamos ahorita, de base inicial, dentro de la estadística, geometría y álgebra y cálculo, para que lo tengan en cuenta, y ya enseguida reitero con unos ejercicios que vamos a poder desarrollar, vamos a ver como una línea clara de cada uno de estos componentes. En estadística, importante tener muy presente todo el tema de tipos de gráficos y de representación de datos, intersección, unión y contención de conjuntos, conteos simples que utilizan principios de suma y multiplicación, azar y probabilidad, promedio, rango estadístico, población y muestra. Dentro del componente de geometría, pues importante obviamente todo el tema de triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paraleloides, rectos, cilindros y sus medidas, relaciones de paralelismo, ortogonalidad entre rectas, desigualdad triangular, sistemas de coordenadas, y cartesianas. Y dentro del componente de álgebra y cálculo, pues obviamente fracciones, razones numéricas con decimales y porcentajes, uso de las propiedades básicas de las operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación, división, etcétera, relaciones lineales, razones de cambio, por ejemplo, con tasas de interés, tasas de cambio, velocidad, entre otros. Entonces, aquí de pronto es mucho lo que digámoslo, pues, de pronto ustedes pensarán se utiliza, ¿cierto? Y de pronto a nivel teórico se ven varios temas que, como les decía, durante sus carreras obviamente se han venido dando, pero que es importante ya porque aquí vamos a encontrarnos en un contexto de preguntas que nos van a llevar un poco más allá, que son las que a continuación vamos a poder revisar. Dale, Francisco, por favor. Entonces, bueno, dentro del porcentaje, digámoslo, de división que se tiene, está dentro de interpretación y representación un 34%, formulación y ejecución un 33% y argumentación un 33%. Esa es la clasificación de las 30 preguntas que trae el razonamiento cuantitativo. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces a continuación vamos a dar paso a lo que se va a desarrollar dentro del proceso. Le voy a dar paso a mi compañero Francisco, que como les decía ahorita al inicio de este espacio, vamos a poder desarrollar algunos ejercicios y vamos a poder entender desde cada uno de estos componentes que les leía al principio, cómo cada una de las preguntas y hacia dónde apunta, ¿cierto?, para posibles soluciones. Entonces, Francisco, dale, bien pueda. Bueno, gracias a David por su presentación y con las muy buenas noches para todos. Entonces, ¿cómo está estructurada esta prueba? Esta prueba tiene 35 preguntas. 35 preguntas que están divididas 49% en preguntas de estadística relacionadas con temas de estadística, el 11% relacionado con geometría, el 40% relacionada con álgebra y cálculo, perdón. Entonces, supongamos, si de las 35 preguntas que se van a realizar, más o menos casi del 50% de esas 35 preguntas, es decir, 17 o 18 preguntas estarán relacionadas con temas de estadístico, ¿cierto?
El profesor David también nos habló de competencias que hay entre interpretación y representación, formulación y ejecución y argumentación. Entonces, digamos que un porcentaje de esas preguntas de estadística tendrán interpretación, tendrán formulación y ejecución, y tendrán ejecución, igual dentro de geometría, ¿cierto? Entonces, esta es básicamente la estructura de la prueba. Y ustedes se preguntarán, ¿y esto con qué se come? Por Dios bendito, que es todo lo que nos están diciendo ahora. Entonces vamos a ir desglosando un poco digiriendo un poquito este tema del razonamiento cuantitativo. Lo primero es que nosotros necesitamos perderle el temor a las matemáticas, ¿cierto? No tengamos miedo a enfrentar problemas de matemáticas, porque los problemas de matemáticas los estamos resolviendo todos los días estamos resolviendo problemas de matemáticas. Entonces, básicamente hacia allá, digamos, están enfocadas mucho las preguntas. Entonces, las preguntas de interpretación y representación. ¿Qué quiere decir esto? La interpretación de los datos cuantitativos a partir de tablas, gráficas y diagramas, entre otros. Entonces es posible que dentro de la estructura de las preguntas nos coloquen tablas, nos coloquen gráficos o diagramas, ¿cierto? Muchachos, cuando les pregunten temas relacionados con tablas, gráficas y diagramas, lo más importante es la observación. Observen bien los datos, ¿cierto? ¿Qué nos están queriendo decir? Entonces yo les digo, esta es una de las primeras claves. Las preguntas de interpretación y representación se basan mucho en la observación. Hay que observar bien, analizar bien los datos que yo estoy viendo. ¿Listo? Las preguntas de formulación y ejecución. Entonces, ahí cómo se basa la interpretación de estas preguntas. Lo primero es hacer una lectura correcta del enunciado. Si bien hay un límite de tiempo, leamos bien. Ustedes ya han estado haciendo algunas, o los van a hacer, algunas de estas charlas sobre lectura crítica. Entonces, aprender a leer correctamente. Seguramente esa lectura nos va a llevar a ¿qué? A plantear o a formular una ecuación matemática, a evaluar un resultado matemático o a analizar un procedimiento matemático. En eso se basa la formulación y la ejecución. Lectura correcta. ¿De qué? Del enunciado de la pregunta. Las preguntas de argumentación están relacionadas ¿en qué? Como su nombre lo dice, en argumentar o justificar un problema matemático, ¿cierto? La interpretación de los enunciados está enfocado primero a establecer un argumento frente a un postulado, reconocer una información falsa o utilizar adecuadamente un ejemplo, ¿cierto? Entonces, hacia allá nos llevan las preguntas de interpretación, ¿cierto? Entonces, vamos a analizar algunas de esas preguntas que nos puede hacer el IFEX, ¿cierto? Entonces, ahí están viendo que un ejemplo de una tabla de datos, ¿cierto? Hay una tabla de datos con unos históricos, en este caso vienen del año 2009 a los 2010, tienen una interpretación de magnitud o una columna base de referencia. Y lo que nos está diciendo ahí dice, la tabla muestra el total de sismos en el planeta durante la primera década del siglo XXI. ¿Cuál es la primera década del siglo XXI? Hombre, los primeros 10 años, del 2001 al 2010. Y la distribución de ellos con una magnitud mayor a 5. O sea, desde 5 comienza la escala en adelante, ¿cierto? Nos presenta entonces unos datos del total de magnitud y nos presenta un total de los años. Entonces, tenemos acá una primera pregunta. Dice, un sismólogo afirma que en cualquier año es más probable que sucedan sismos
de baja que de alta magnitud. Según el registro histórico, la relación que justifica la opinión del sismólogo dice a mayor magnitud, mayor cantidad de sismos. B, a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. C, a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. Y D, a mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos. Acá les doy otra clave. Empecemos a interpretar o a leer las respuestas. Yo en este caso lo hice de A a B, de A a D, perdón, ¿cierto? Pero hagámoslo de D a A. ¿Por qué? Porque de D a A nos obliga a leer todas las posibles respuestas. Cuando lo digo de A a B, con una presión del tiempo, algo que me parezca parecido, yo voy a tomar una decisión antes de leer todas las respuestas. Entonces esto es una clave importante. Lea de la última opción hasta la primera opción. Vamos a darle acá siguiente. Entonces acá nos dice, es más probable, me está hablando de una probabilidad. Yo ya sé que estoy dentro de un tema estadístico, ¿cierto? Y hablamos ahorita que es muy importante desarrollar la observación. Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? Que B, la respuesta correcta es la B, que a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Vamos a mirar a mayor magnitud. La magnitud está entre 8 y 8,9 y efectivamente ocurre en una menor cantidad de sismos, ¿cierto? Entonces, ¿qué era la pregunta? La pregunta nos decía que es más probable que sucedan sismos de baja que de alta magnitud. Efectivamente es más probable porque a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Esa es básicamente un tipo de interpretación. Entonces acá digamos que hay un pastel. ¿Sí? En la tabla se observa que los signos de mayor magnitud ocurren siempre en menores cantidades sin importar el año, ¿cierto? Entonces, digamos que es una forma. Entonces, ahorita que hicimos, utilizamos la observación de los datos que teníamos allí. Dice, el otro ejemplo, dice, a partir de los datos, una persona predice que en el año 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6. Que esta persona acierta en su predicción es D, seguro, pues la tendencia de los años anteriores a 2011 indica que se presentan 151 sismos de magnitud entre 6 y 6,9, 21 de magnitud entre 7 y 7,9 y uno de magnitud superior a 8,6. C, incierta, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado no se pueden predecir el número de sismos futuros. B, poco probable porque de acuerdo a la tendencia el número de sismos en el 2011 será de 173. Imposible, pues el número de sismos de cualquier magnitud ha ido disminuyendo de 2007. Entonces digamos que acá él está dando una predicción, pero se está basando en un número exacto, ¿cierto? En este caso la respuesta es la C. Es incierta, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado no se puede predecir el número de sismos futuro. Me voy a devolver un momentico a la tabla y les voy a decir que miren que esto no sigue un patrón, ¿cierto? El patrón no está determinado como para decir un número exacto o predecir exactamente cuándo yo vaya a tener un sismo. Entonces, si vemos en los dos primeros años fue de 121, 127 y ya se alta 140 y 141. Entonces, no hay una regresión lineal, no hay una regresión exacta como para decir, vea, esto tiene que ser así. Entonces, por eso se le da la respuesta C. ¿Listo? Dice la otra pregunta,
las autoridades mundiales necesitan estimar la cantidad de sismos mensuales. Una forma de determinar la frecuencia es... Entonces acá es importante que me están diciendo estimar una cantidad, decir un valor, ¿cierto? Entonces me dicen, el total de sismos sobre su magnitud, el total de sismos por año sobre los días del año, el total de sismos por año sobre meses del año, el total de sismos sobre meses del año. Entonces, en este caso, yo estoy haciendo una pregunta de formulación porque estoy diciendo, vea, el total de sismos por año sobre los meses del año. Entonces, yo puedo decir, hombre, ¿cómo saco un promedio? Sume los valores sobre un determinado tiempo. Ese es lo que me están pidiendo. Entonces, la respuesta B es la correcta, dado que se pide un estimado mensual y se conoce el consolidado del año, ¿cierto? El consolidado del año yo lo conozco, todos los sismos que ocurren por año, y lo puedo dividir entre los meses. Entonces, de esa manera, digamos que estoy haciendo una fórmula. Saco el número de sismos y lo divido por el total. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, antes de fallecer, la señora Antonia, en su testamento, en el que hereda a sus sobrinos y a los hijos de estos, en el que hereda a sus sobrinos y a los hijos de estos, pues son sus familiares más cercanos. La señora Antonia tiene una casa que actualmente vale 240 millones y un porcentaje en un apartamento que actualmente vale 160 millones. A continuación, se muestra un esquema de los herederos de la señora Antonia y un fragmento. Entonces, está el esquema, está la tía Antonia, ya sabemos que estos son sus familiares más cercanos, estos son sus sobrinos y estos son los hijos de sus sobrinos. El testamento tiene una salvedad, dice, el valor que me corresponde en cada uno de los bienes en los que tengo participación debe distribuirse en partes iguales entre mis 5 sobrinos. El dinero correspondiente a cada sobrino ya fallecido debe distribuirse en partes iguales entre los hijos que haya tenido. Entonces, puntos importantes. ¿Cuál? Me están dando una magnitud. Me dicen que la tía Antonia o la señora Antonia tiene una propiedad de 240 millones y otra, un porcentaje en otra que tiene 160 millones. En total, la señora Antonia, digamos que tiene 400 millones de pesos en activos. La otra información importante que me están dando es el testamento de la señora, ¿cierto? Entonces me dicen, el valor que me corresponde en cada uno de los bienes que tengo debe distribuirse en partes iguales entre mis 5 sobrinos. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 400 dividido 5 me da 80. Entonces a cada sobrino digamos que le corresponde 80 millones, ¿cierto? Sigamos adelante para ver la pregunta que me hace. Patricia está muy contenta, pues afirma que de la forma en que su tía repartió el dinero de sus bienes, ella obtendrá más dinero que si la herencia se dividiera en partes iguales entre los familiares vivos. Listo. Dice D, correcta, pues el dinero se divide solo entre ella y su hermano. C, incorrecta, pues Patricia recibirá 10% de la herencia, que es menos que el 12.5 que recibirá con la otra distribución. B, correcta, pues según el testamento la herencia se divide entre 6 personas de la forma que de la otra forma que se debe repartir entre 8. A, incorrecta, pues de las dos formas los herederos reciben 32 millones. Entonces vamos a hacer una cosa acá. Acá me dice, ya sabemos, ahorita dijimos, son 400 millones dividido entre 5, a cada uno le dicen 80 millones. Aquí hay una parte importante.
El dinero correspondiente a cada sobrino ya fallecido debe distribuirse en partes iguales entre los hijos que haya tenido. Entonces, Beatriz ya se murió. Beatriz es la mamá de Patricia. A Beatriz le correspondían 80 millones. Eso quiere decir que a Patricia le corresponden 40 millones, a Jaime 40, a Jacinto 40, a Antonio, como su papá ya está fallecido y es hijo único, le corresponden los 80, a Blanca 80 y a Héctor le corresponden 80 millones. Entonces miremos la pregunta nuevamente. Ella afirma que su tía repartió los bienes que ella obtendrá más dinero si la herencia se dividiera en partes iguales entre los familiares vivos. ¿Cuántos familiares vivos hay? 1 Patricia, 2 Jaime, 3 Jacinto, 4 Juan, 5 Blanca, 6 Héctor, 7 Teresa, 8 Bernardo. 400 dividido 8, ¿cierto? ¿Cuánto nos da 400? Dividido 8 nos da 50 millones. Entonces, ya sabemos que vamos a tener, ya ella en su afirmativo está incorrecta, ¿cierto? Pues afirma que la forma en que su tía repartió sus bienes, ella obtendrá más dinero. Ya sabemos que la forma como lo repartió, le tocan 40 millones, ¿cierto? Y que si lo hubiera repartido entre los vivos, le hubieran tocado 50 millones. Entonces, ¿cuál viene a ser la respuesta correcta? La C. Es incorrecta, pues Patricia recibirá un 10%. 400, el 10% de 400 millones son 40 millones. Y que es menos que el 12.5, 50 millones, que recibirá por la otra distribución. ¿Con qué parte de la herencia se queda Juan? Ya lo vimos, y esta es la A, que es la quinta parte, porque él es hijo único y su papá ya falleció. Entonces miren que aquí tenemos unas respuestas de formulación, ¿cierto? Donde estamos viendo claramente cómo se hace la interpretación. La otra pregunta dice, en una ciudad se producen en promedio 600 toneladas diarias de residuos domésticos, de las cuales el 25% corresponde a papel y cartón, materiales fácilmente reciclables. Además, por cada tonelada de papel y cartón que se recicla, 1. Se evita la tala de 17 árboles adultos y la participación masiva de especies para la producción de pasta de papel. La otra, se ahorran 140 litros de petróleo y 50.000 litros de agua. ¿Listo? La pregunta que dice, se realizó una campaña de reciclaje durante 3 días en una unidad residencial, en la que se recogieron 2 toneladas diarias de papel y carbón. Por tanto, se evitó la tala de 2 por 3 por 17. Entonces aquí nos dice, son 2 toneladas que nos están diciendo acá, 3, ¿cierto? Que son los días que se utilizaron, y 17 que son los árboles adultos, ¿cierto? Entonces, esto nos da que son 102 árboles adultos en total. Si esta campaña se realizara durante 20 días en la misma unidad y se recolectara la misma cantidad, se podrían ahorrar D, 2 millones de litros de agua, C, 300.000 litros de agua, B, 5.600 litros de agua, A, 680 litros de agua. ¿Cuál viene a ser la respuesta correcta? 2 millones de litros de agua. ¿Por qué? Porque son 2 toneladas, ¿cierto? Por 20 días, por
50.000 litros. Entonces, aquí dicen, se ahorran 140 litros de petróleo y 50.000 litros de agua, ¿cierto? Entonces, como sabemos que nos están hablando de agua todas las respuestas, yo tengo que fijarme en el dato de las aguas. ¿Cuántos días son? Son 20 días. ¿Cuántos días, cuántas toneladas diarias de papel recogen? 2 toneladas. Entonces multiplico 2 por 20 por 50.000. Esto es una pregunta de interpretación donde yo debo rápidamente establecer un cálculo. Y miren, muchachos, que los cálculos son normalmente en multiplicaciones, ¿cierto? Sumas, restas y normalmente números enteros o fracciones muy rápidas de deducir, porcentajes del 10%, ¿cierto? Multiplicar una cantidad por 2 que es fácilmente. Entonces son datos que están muy encasillados o son preguntas muy encasilladas a resolverse rápidamente y fácilmente con operaciones básicas de aritmética. ¿Está bien? Entonces, esto es básicamente lo que queríamos hacer es que ustedes se fueran ambientando al tipo de preguntas que nos van a hacer. Y si vieron, las 4 preguntas son repetitivas. Y hay un poco más. Digamos que muchas veces un solo gráfico, un solo cuadro o un solo diagrama se pueden desprender varias preguntas interpretativas, argumentativas o de formulación. Entonces esto es más o menos para que ustedes se fueran ambientando al tipo de preguntas y al tipo de casos o problemas que vamos a tener que resolver, más o menos, ¿cierto? No es para, pues si no fallaron en estas preguntas, no es para que se desanimen, sino para que nos animemos y pongamos todo de nuestra parte para querer resolverla. Ya saben, ahí les dimos algunos tips. Esto es, digamos, un brochazo, incluso es muy rápido, para que ustedes vayan, como dicen por ahí comúnmente, uno se va midiendo el aceite, en qué nivel está, Entonces, esa es nuestra invitación, para que ustedes se animen a presentar esta prueba, a dar lo mejor de sí, como les decía. Esto más que una prueba de estado, más que una prueba de la universidad, es una prueba mía y la responsabilidad es mía, ¿cierto? Para darme cuenta en qué nivel estoy. Ahí ya podemos ir más o menos mirando, uy, me falta, aquí me enredé un poquito, puede ser la presión del tiempo, tengo que aprender a leer más rápido, ¿cierto? Entonces es tratar de captar la información que nos estén diciendo para poder dar una buena respuesta. David, ¿tendría algo más que agregar? Francisco, no, muchas gracias. Listo. Entonces, a todos, muchísimas gracias. Con esto damos por cerrada esta sesión de racionamiento cuantitativo. Espero que les haya servido y que haya sido útil para ustedes esta información. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao.